Dios les bendiga, hermanos. En este video quiero abordar la pregunta: ¿de qué maneras podemos saber que es válido aplicar la membresía como la aplicamos en la Iglesia Palabra Viva? Y para hacer esto quiero comparar nuestra práctica de la membresía con la forma en la que entendemos que todas las iglesias o la mayoría de las iglesias en Latinoamérica, en Norteamérica y tal vez incluso en partes de Europa practican otro mandamiento diferente. Ese mandamiento es el mandamiento de saludarse unos a otros con ósculo santo. Este mandamiento aparece 5 veces en el Nuevo Testamento, es decir, es un mandamiento muy significativo. Un mandamiento que aparece en 5 lugares diferentes. Es un mandamiento que al compararlo con los demás mandamientos tiene relevancia. Hay otros mandamientos importantes que tal vez no aparecen de una forma tan evidente, pero este por lo menos de forma explícita. De forma implícita aparece, tiene más menciones esta práctica, pero el mandamiento aparece en 5 ocasiones, en 5 libros diferentes de la Biblia. Los lugares donde aparece el mandamiento son Romanos 16, Primera de Corintios 16, Segunda de Corintios 13, Primera de Tesalonicenses 5 y Primera de Pedro, capítulo 5. Es decir, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, las columnas de la Iglesia Universal, dieron este mandamiento. En Romanos 16, 16 leemos: salúdense los unos a los otros con un beso santo. Eh, es la misma, la palabra ósculo significa beso, por eso sabemos que es el mismo mandamiento. Y básicamente el mandamiento era continuar esa práctica que en ese momento de la cultura era conocida como una muestra de afecto entre amistades, y continuarlo en la iglesia, pero con una modificación. Y es que este ósculo es santo, es decir, es un beso sin hipocresía, con un afecto genuino nacido del amor en Cristo. Y los creyentes debían caracterizarse por expresarse ese afecto y ese amor entre todos los santos en todas las iglesias. Y es un mandamiento significante porque aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cómo se practica este mandamiento en la actualidad en la mayoría de las iglesias occidentales? Este mandamiento nunca, lo más frecuente es que no se practique de manera literal. Es decir, nosotros no andamos enseñando en las iglesias que de manera literal debemos saludarnos con un beso en la mejilla todos los hermanos. Especialmente porque para los hombres occidentales eso tiende a ser un poco incómodo. Sin embargo, entiendo que todos los creyentes occidentales interpretamos que este mandamiento lo cumplimos cuando nos damos un abrazo afectuoso, cuando nos damos un apretón de manos, cuando nos damos un saludo caluroso, de mucho afecto, de mucho aprecio. De esa manera nosotros cumplimos este mandamiento y comunicamos ese gran afecto al saludarnos. Y por eso quiero señalar, cuando evaluamos este mandamiento, que en general, la mayoría de los hermanos, si no es que todos, practicamos los mandamientos de la Biblia en muchas ocasiones con una aplicación contextual. Es decir, practicamos los mandamientos, los obedecemos, pero lo hacemos de una manera que tiene un significado comprensible y claro en nuestra cultura. Es decir, aplicamos la Biblia, obedecemos la Biblia de maneras que lo podemos entender en nuestra cultura. Por supuesto, hay mandamientos que sencillamente irán en contra de la cultura y los debemos practicar, pero hay otros que se entienden mejor en cierta cultura cuando se hacen de una manera, como por ejemplo, en nuestro caso, para evitar tropiezos o incomodidades, nos saludamos con un gran abrazo afectuoso, o con un buen apretón de manos, o con una sonrisa, con un gesto de mucho cariño y aprecio, y de esa manera aplicamos contextualmente el mandamiento del ósculo santo. Ahora, mi argumento para este video es que algo semejante hacemos con la membresía de la iglesia. De la misma manera que hacemos una aplicación contextual del mandamiento del ósculo santo, la membresía de la iglesia es sencillamente una aplicación contextual de los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles mandamientos? Por ejemplo, en Hebreos 13
Hebreos 10, 23 al 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre para que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ok, todos sabemos que no debemos dejar de congregarnos. Ahora, ¿cómo nosotros practicamos eso? Pues es muy sencillo practicarlo. Esto no necesita un ajuste contextual. Pero una forma en la que la membresía de la iglesia ayuda a enseñar este mandamiento de una manera efectiva en nuestra cultura es que la membresía de la iglesia le recuerda a los visitantes que visitar una iglesia ocasionalmente sin comprometerse con los santos no es lo mismo que congregarse. Si yo visito una vez al mes, perdón, o cada 2 meses, si yo no soy regular, si yo no tengo un compromiso con los miembros de esa iglesia, yo no me estoy congregando. Yo estoy visitando una iglesia como una persona externa, pero yo no me estoy congregando. Y el hecho de que nosotros limitemos cosas como la cena del Señor o el hacer ministerio a la membresía, comunica claramente tanto a los miembros como a los visitantes que eso no es congregarse y ayuda a enseñar mucho mejor este mandamiento. Y como lo dije anteriormente, esto es sencillamente una forma contextual de aplicar el mandamiento bíblico. De la misma manera que el ósculo santo lo practicamos de una forma que es más fácil de entender en nuestra cultura, nosotros aplicamos la membresía para enseñar más claramente el mandamiento de no dejar de congregarnos en el contexto de la diversidad de doctrinas y la multitud de iglesias en en lugares pequeños donde muchas personas pueden desarrollar el vicio de ir a una iglesia u otra evitando conflictos, evitando problemas sin comprometerse con los santos. Entonces, de la misma manera que el ósculo santo lo practicamos de una manera contextualizada, la membresía de la iglesia es una práctica contextualizada de mandamientos como estos. Otro mandamiento que puede ayudarnos a percibir esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. El pasaje dice lo siguiente: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda escuchar que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Este mandamiento es evidente, debemos esforzarnos por pensar lo mismo, por pensar la misma verdad del Evangelio, por buscar las mismas cosas en el Evangelio y luchar juntos en un mismo sentir, en una misma dirección para que el nombre de Cristo sea conocido en todas las naciones como santo, como digno y que todas las naciones se sometan a su reino. Luchamos por la fe del Evangelio y que se preserve la verdad del Evangelio. Ahora bien, ¿de qué maneras, hablando en la aplicación contextual de este mandamiento, nosotros aplicamos este mandamiento? Bueno, pues una de las formas en las que lo aplicamos es que nos congregamos con los mismos hermanos y con esos hermanos trabajamos para mantener la unidad del espíritu, aprendemos juntos para tener la misma doctrina y vivimos todos en la santidad del Evangelio para mostrarle al mundo que Cristo transforma a las personas que creen en Él. Y aquí es donde entra la aplicación contextual de la membresía. Cuando nosotros le decimos a las personas que este mandamiento solo se puede practicar cuando en verdad estamos comprometidos, relacionados y vinculados con una comunidad definida, con una iglesia, objetivamente hablando, con una iglesia local, cuando nosotros les enseñamos a las personas que esto solo lo podemos practicar si tenemos un compromiso y un vínculo con una iglesia específica, nosotros de manera contextualizada estamos transmitiendo mejor los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Y por eso es que ver esta perspectiva de que los mandamientos bíblicos tienen una aplicación en un contexto nos ayuda a entender que la membresía tiene un valor y tiene una validez. Y el valor es que permite enseñar mejor, con mayor énfasis, con mayor claridad, mandamientos como que debemos luchar unánimes por la fe del Evangelio. ¿De qué manera lo hace? Pues cuando enseñamos la membresía e implementamos la membresía en la liturgia,
comunicamos muy claramente tanto a los miembros como a los visitantes que yo no puedo luchar unánime por la fe del Evangelio si yo vengo cada 15 días, si yo vengo una vez al mes, si yo vengo una vez cada 2 meses, si yo voy a una iglesia y vengo a otra, si yo no tengo un compromiso fijo con una congregación, si yo no me esfuerzo por aprender junto a unos hermanos, corregirnos mutuamente, afinar las asperezas, tolerarnos. Si yo no hago eso, sino que en la presencia del conflicto me retiro de la iglesia y voy a otra iglesia y allá pretendo vivir como si fuera creyente, pero con esa misma falta de compromiso y comunión con los hermanos, si nosotros implementamos la membresía, hacemos muy claro el hecho de que ese movimiento y esa falta de compromiso no es luchar unánime por la fe del Evangelio. Entonces, estas son formas en las que nosotros podemos ver que la membresía en verdad es una forma contextual eficaz de aplicar los mandamientos bíblicos. Es una forma de comunicar la manera en la que estamos tratando, nos estamos esforzando por obedecer los mandamientos bíblicos. Y de la misma forma en que contextualizamos cosas como el ósculo santo, nosotros contextualizamos mandamientos como el no dejar de congregarnos y luchar unánimes por la fe del Evangelio, contextualizamos la enseñanza de esos mandamientos a través de la práctica de la membresía de la iglesia.